Listo. ¿Usted me da la señal para empezar entonces, doctor? Cuando quiera. ¿El doctor Roa ya llegó o no va a estar con nosotros? No, todavía no ha llegado, profe. No, no, esperémoslo a él. ¿Él va a estar ahí, cierto o no? Pues me dijo que tenía como una actividad de acreditación y que no sabía si podía asistir. Ah, bueno, 11:01, arrancamos entonces. Hágale. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema de RCP básica. Mi nombre es Laura Isabel Pérez Osario, soy residente de primer año de pediatría de la Universidad del Valle. Entonces, para comenzar, hay que recordar pues algo de historia. Recordemos que las primeras descripciones de las intervenciones que nos van a recordar a lo que es la RCP hoy en día van a iniciar en el siglo XVI aproximadamente, con la primera traqueostomía que realizó Vesalio. Posteriormente, ya las descripciones para el siglo XIX y el siglo XX de algunos personajes históricos como Tochat, de Tolès y Howard van a comprender la realización de respiración boca a boca, ventilación con compresión abdominal y compresiones torácicas en pacientes con apnea. Las primeras descripciones entonces de esto va a ser más o menos para el siglo XIX y van a ser sobre víctimas que sufrían ahogamiento y posteriormente apnea. La primera compresión de manera rudimentaria era una presión sobre el tórax con levantamiento de los brazos del paciente y posteriormente se diseñó entonces dispositivos para pasar de lo que fue la respiración boca a boca a hacer ventilaciones a través de esto. El primer modelo de compresión torácica en pediatría se realizó para 2 niños que habían tenido apnea posterior, anestesia por cloroformo y en modelos animales como los perros. Las primeras descripciones de desfibrilación entonces se dan para el año de 1950. Sin embargo, no es hasta 1960 que ya podemos hablar de RCP como tal. En un estudio realizado por el Dr. Safar y colaboradores del Maryland Medical Center and Chirurgical Society, ya comienzan a hablar ya del modelo de compresión combinado con respiración artificial, que es más parecido a lo que tenemos hoy en día. Ya para los años 70 se crean los sistemas de respuesta extrahospitalarios, se incluye este modelo que había sido diseñado por el doctor Safar en la formación de los paramédicos y es a partir de esta fecha que la Cruz Roja y la Baja inician pues toda la campaña que vemos hoy en día de educación al público lego y a los reanimadores que son personal de salud sobre la importancia de la RCP actualmente. Para poder hablar entonces de RCP hay que definir 3 cosas. Primero, que es paro cardíaco, paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio. Paro cardíaco entonces se define como la interrupción de la actividad mecánica del corazón en un paciente que va a presentar inconsciencia, apnea y ausencia de pulso. El paro respiratorio entonces se va a definir como en un paciente que tiene una ventilación y oxigenación que no es adecuada y que se presenta con cianosis y alteración del estado de conciencia. Paro cardiorrespiratorio se define como la interrupción de la actividad mecánica del corazón en un paciente que no responde, que está en apnea y que tiene falla de circulación efectiva. Recordemos entonces que en los lactantes y en los niños, como podemos ver en la gráfica de la parte inferior de la pantalla, la falla respiratoria progresiva nos va a llevar a hipoxemia e hipercapnia. Finalmente el paciente va a progresar a acidosis, bradicardia, hipotensión y esto va a terminar llevándolo a paro cardíaco por asistolia. Sin embargo, no podemos desconocer los otros mecanismos que van a ser menos usuales en la población pediátrica, pero que igual son de relevancia, que son la fibrilación ventricular y la taquicardia supraventricular sin pulso, que va a ser el evento inicial en aproximadamente 5 a 15% de los pacientes. Entonces, recordemos, pues como aquí estudiantes voy a recordar pues sobre las causas de los adultos. Las etiologías en el paciente pediátrico van a ser diferentes al paciente adulto. Qué pena, les doy acceso a los demás. Entonces van a ser distintas las cosas de los pacientes en pediatría a los pacientes que son adultos. Recordemos entonces que en los adultos la causa cardíaca en usualmente un paciente que tiene una patología cardíaca de base, pues va a hacer lo que lo lleve a isquemia miocárdica y usualmente en los pacientes adultos la primera causa pues va a ser la fibrilación ventricular. Por su parte en los niños es la hipoxia progresiva y la acidosis la que deriva pues de las entidades primarias que como podemos ver en pantalla son la insuficiencia respiratoria, bien sea por asfixia perinatal, bronquiolitis, asma, obstrucción de la vía aérea superior o por falla circulatoria
bien sea por pérdida de volumen generada por gastroenteritis, quemadura, trauma o por un shock redistributivo por sepsis o anafilaxia, lo que va a hacer que el paciente finalmente pues termine en un paro cardíaco. Entonces, como podemos ver, las causas de los pacientes en pediatría son mucho más reversibles que los pacientes adultos y esto hace que los outcomes del paciente pediátrico sean mucho mejores que en los de los adultos. Se ha postulado que esto es por varios factores. Primero, pues la anatomía de la configuración del tórax del paciente pediátrico permite que haya un mejor flujo sanguíneo durante la realización de las compresiones, la etiología del paro, por supuesto, y al permitir pues, una circulación de manera más efectiva durante este evento, hay mayor flujo miocárdico y cerebral durante la reanimación. Hay que reconocer entonces que la RCP y pues el paro cardíaco, perdón, es un problema de salud pública, no solamente para el paciente adulto, sino también en pediatría, y esto es por la morbimortalidad elevada que conlleva. Se ha estimado que anualmente aproximadamente unos 20.000 niños sufren eventos de este tipo en los Estados Unidos, aproximadamente 7.000 con eventos de manera extrahospitalaria y 12 de cada 1.000 niños son admitidos en servicios de urgencias con un evento que se realiza de manera intrahospitalaria. Como podemos ver, la supervivencia del evento extrahospitalario es mucho menor y va a convertirse en un problema de salud pública porque menos de la mitad de los pacientes van a tener un desenlace neurológico favorable y esto hace que pues, vayan a requerir mucho más servicios de salud a largo plazo. El Comité Internacional de Resucitación, que es la ILCOR, entonces propende porque los proveedores de los servicios de salud nos adheramos a las guías, haya educación no solamente a nosotros como personal de salud, sino a los reanimadores pues, legos, que es el público general, e implementamos la cadena de supervivencia para aumentar los desenlaces favorables. Entonces, para el año 2019, Shimoda, Sakane y colaboradores hicieron una revisión sistemática de la literatura hasta enero de ese año, donde analizaban los aspectos epidemiológicos de los arrestos cardíacos que ocurrían de manera extrahospitalaria versus los que ocurrían de manera intrahospitalaria, el impacto de la RCP sobre la supervivencia. Ellos postulan que esto es un evento raro en pediatría, abarcando aproximadamente 2 de cada 8 100.000 niños versus la tasa de los adultos, que es un poco mayor, de 50 a 126 por cada 100.000 adultos. Esto va a representar entonces apenas un 1.5 a un 2.2%. Con respecto a la incidencia y la sobrevida, dependiendo de la serie que nosotros analicemos, pues esta va a ser variable. La mayor incidencia de estos eventos entonces se reportan para los Estados Unidos, aproximadamente 54 casos por cada 100.000 habitantes, versus las series de Asia que reportan aproximadamente 28 casos por cada 100.000 habitantes. Como podemos ver en pantalla, los grupos de mayor incidencia entonces van a ser los niños pequeños, menores de 1 año, que van a llegar a cifras muy similares a los que manejamos en población adulta, alrededor del 50%. Sin embargo, hay que hacer la distinción con la población adulta porque se ha observado que los pacientes pediátricos observados a largo plazo tienen una mejor sobrevida, especialmente cuando se presentan con ritmos no desfibrilables. Como podemos ver, los pacientes más grandes, los niños y los adolescentes van a tener pues mejor pronóstico que los niños más pequeños y la tasa de supervivencia también va a variar dependiendo de la región que nosotros analicemos. Recordemos entonces que es fundamental que el cuidador o la persona que esté acompañando al niño conozca el BLS para poder mejorar los outcomes neurológicos. Y esto lo mejora con estudios que han mostrado aproximadamente unas 4 veces. Con respecto pues, a la supervivencia, evidentemente pues, sufrir un evento de manera intrahospitalaria pues, va a desencadenar mayor supervivencia que hacerlo pues, de manera extrahospitalaria, viendo pues, entonces que los niños menores de 1 año que tenían el evento en casa serían pues, los que tenían peor desenlace. Con respecto pues, a la etiología y la epidemiología de estas causas, pues el síndrome de muerte súbita del lactante va a tener una incidencia aproximadamente un 20 a un 60%, mayor entre los 0 y los 6 meses, y estos eventos deben hacernos pensar en canalopatías. Por su parte, el trauma abarca hasta un 53% y pues vamos a tener sobre todo lesiones de causa externa, bien sea trauma directo, ahogamiento o intoxicaciones.
Con respecto a la causa respiratoria, va a abarcar hasta un 41% y la podemos dividir entre compromiso de la vía aérea superior, bien sea por obstrucción dada por cuerpo extraño, masa, anafilaxia o hipertrofia amigdalina, obstrucción de la vía aérea inferior por asma o bronquiolitis, compromiso directo del parénquima pulmonar, bien sea por causa infecciosa, neumonía, edema pulmonar, contusión pulmonar o síndrome de dificultad respiratoria aguda, y otros como alteración del sistema nervioso central y superinfecciones. Lo que sí es claro es que la sobrevida asociada a un mejor pronóstico neurológico para esta serie de Shimoda y Sakano fue vista en mayor medida en los pacientes que tenían etiología cardíaca versus los que tenían etiología no cardíaca. Entonces, como ya habíamos hablado, vamos a hacer entonces la distinción del paro respiratorio y cardíaco. Como habíamos visto, las etiologías respiratorias pues, son obstrucción de la vía aérea superior e inferior, compromiso del parénquima, y aquí voy a hacer una acotación especial para los medicamentos que hablaremos posteriormente, sobre todo en prevención de estos eventos, con respecto a las benzodiazepinas y los opiáceos, haciendo énfasis en que estos son algunos medicamentos que podemos tener en casa y que el paciente nuestro paciente pediátrico puede llegar a consumir, aunque sea una dosis usual para el adulto, puede llevarlo pues, a una intoxicación severa con depresión respiratoria. Entonces, todos estos eventos que hemos visto pueden llevar al paro cardíaco al paciente, generado por hipoxia y por cambios en el pH. En un paciente que está en un medio intrahospitalario, usualmente cuando hay paro respiratorio, puede ser enmascarado por la suministración de oxígeno suplementario, por lo que para nosotros debe ser de importante utilidad reconocer que no solamente la oximetría va a ser pues, la medida que tenemos de la circulación, pues, del aporte adecuado de oxígeno para nuestro paciente, sino que también debemos interpretar el esfuerzo respiratorio del paciente como una medida del mismo. Recordemos entonces que la hipoxia sistémica nos va a generar constricción de la arteria pulmonar, insuficiencia ventricular derecha, nos va a llevar entonces esto a hipotensión sistémica con pérdida del tono vascular y finalmente shock. Con respecto a la parte cardíaca, puede ocurrir por diferentes mecanismos, puede ser bien sea por mecanismos de arritmia, como los que vamos a discutir posteriormente, y alteración del gasto cardíaco. Usualmente lo que va a suceder entonces es que vamos a tener unas etiologías precardíacas que bien puede ser hipovolemia, shock séptico distributivo, taponamiento, neumotórax, hipoxia, de bomba como tal o intrapulmonares, como bien puede ser la embolia pulmonar, el infarto, pues que es más común en los pacientes mayores, el shock cardiogénico y las arritmias, y poscardíacas que básicamente son pérdidas hemorrágicas. Todos estos mecanismos que hemos descrito anteriormente, independientes o en combinación, van a generar paro pues, para nuestro paciente. Respecto a la fisiopatología del paro cardíaco, recordemos que la mayoría de los estudios están hechos en adultos que han presentado fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular entonces nos va a llevar a una actividad del ventrículo poco coordinada e inefectiva que finalmente va a llevar al cese de la actividad. Sin embargo, posterior a esto, el flujo anterogrado va a continuar hasta que los gradientes de presión entre la aorta y el corazón derecho se van a disipar. Después de que se pierde el gradiente, entonces va a haber un aumento del volumen en el corazón derecho de manera rápida. También va a existir entonces un gradiente de presión entre la arteria pulmonar y el atrio izquierdo. Cuando este gradiente también se disipa, vamos a presentar entonces distensión de todas las venas pulmonares en su porción extrapericárdica. Esta fisiopatología fue descrita para 1940 por Starr, quien acuñó esta pérdida de los gradientes como la presión sanguínea estática. Posteriormente, Goiton pues postula que el equilibrio entre estas dos presiones, la presión venosa y la presión arterial, que va a denominar presión de llenado media, se va a alcanzar aproximadamente a los 30 o 50 minutos después de que el corazón deja de latir y va a estar determinada por varias cosas. En principio, pues la volemia del paciente y la capacitancia de los vasos. Sin embargo, esta relación entre estas dos entidades no va a ser de manera lineal, sino exponencial, y va a estar influido por el tono simpático que es generado por la hipotensión, que finalmente va a contribuir al cierre de algunos lechos vasculares y el aumento de la resistencia vascular periférica. Para ya en modelos animales se estudió entonces cómo se comporta el flujo carotidio y el flujo coronario. Recordemos entonces que posterior a que se instaura la fibrilación ventricular, el flujo carotidio disminuye de manera exponencial, pero el flujo continúa siendo medible hasta por 4 minutos hasta que finalmente la medición llega a cero.
Por su parte, el flujo coronario va a tener un comportamiento bimodal y va a llegar rápidamente a cero. En los siguientes 2 minutos de la medición en estos estudios se va a tornar retrógrado y la presión de perfusión coronaria, que vamos a calcularla como la diferencia entre la presión aórtica y la del atrio derecho, se va a tornar positiva, indicando pues que no solamente está influenciada por estas dos presiones que hemos mencionado previamente, sino también por la presión de las cavidades izquierdas. Finalmente va a llegar nuevamente a cero. Con respecto al comportamiento cerebral, pues el paro cardíaco nos va a disminuir la presión de perfusión cerebral, va a generar edema celular por daño de los ácidos grasos de membrana, va a alterar la permeabilidad y va a generar congestión venosa con aumento de la presión intracraneal. Entonces, el objetivo final de la RCP es generar un gradiente de presión intratorácica efectiva que nos permita garantizar un gasto cardíaco óptimo, que se ha calculado que se alcanza aproximadamente un 25-40% del previo. Recordemos entonces que de la calidad de las compresiones va a depender el flujo sanguíneo que tenga nuestro paciente. Y como podemos ver en la parte inferior de la pantalla, estos son los ítems de adecuada calidad que vamos a profundizar posteriormente. Con respecto a cómo funciona la RCP y con respecto a las compresiones, hay dos teorías. La primera es la teoría de la bomba cardíaca y la segunda es la teoría de la bomba torácica. Me voy a referir primero a la teoría de la bomba cardíaca. Postula entonces, como podemos ver en el dibujito que hay en la parte derecha de la pantalla, que la compresión directa del tórax, es decir, la compresión de tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo del esternón a la columna, va a generar entonces un gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Esto va a generar el cierre de las válvulas atrioventriculares y va a permitir la eyección de sangre, como pues se hace en un ciclo cardíaco de manera normal. En la fase entonces de descompresión, esta fase va a permitir que los ventrículos se llenen nuevamente porque la presión de esta cavidad va a caer por debajo de los atrios y va a permitir la apertura nuevamente de las válvulas atrioventriculares, permitiendo el llenado ventricular y la preparación para una nueva sístole, pues que en este caso sería nuestra compresión. Como les había mencionado en esta teoría, pues el ciclo se asemeja al ciclo cardíaco normal y ese mecanismo se cree útil para los tórax pediátricos, pues, que son elásticos y pequeños. La otra teoría es la teoría de la bomba. En la teoría de la bomba, el corazón actúa solamente como un espacio de capacitancia, no tiene función de bomba como tal, sino que es la compresión del tórax la que aumenta la presión intratorácica, forzando a la sangre a salir del tórax hacia la circulación sistémica. El flujo retrógrado entonces se evita porque existen las válvulas venosas y eso no permite que el flujo se devuelva hacia el tórax. En esta teoría, las válvulas atrioventriculares van a estar abiertas durante la fase de compresión. A pesar de que los estudios se han realizado pues, intentando evaluar las dos teorías, los resultados son discordantes, pero lo que sí es claro es que a través de la RCP pues, se logra un flujo anterogrado de sangre y esto permite pues, que haya perfusión. Entonces, como podemos ver en esta gráfica que les muestro aquí, las compresiones van a generar un flujo sanguíneo y esto es secundario pues, a los cambios de la presión intratorácica derivada pues, del efecto mecánico que van a hacer las manos del reanimador. Se genera entonces una reducción del volumen del tórax, el aumento de la presión intratorácica, no solamente del corazón, sino de todas las estructuras que están dentro del tórax. Ese aumento de la presión, como podemos ver en la grafiquita roja, pues es de manera uniforme y va a permitir entonces que la sangre se inyecte de una manera uniforme a través de todas las arterias y las venas y el flujo venoso va a estar restringida por la acción de las válvulas. La diástole, que es la última gráfica, pues la última parte de la gráfica, va a ocurrir durante la fase de descompresión y voy a hacer especialmente énfasis en esto porque probablemente es la fase más importante de la RCP y la que nosotros como reanimadores se nos olvida. Durante esta fase, el cerrado de la válvula aórtica genera que la presión de esta estructura sea mucho mayor que la intracardíaca. Esto genera un efecto de vacío que permite que las estructuras se llenen de sangre nuevamente y lo prepara nuevamente para la sístole. Entonces, por tanto, mientras mayor sea el retroceso que nosotros podamos detener del tórax, mayor va a ser el vacío formado, mayor va a ser el llenado ventricular y mayor va a ser la sangre disponible para bombear. Recordemos que es durante esta fase de descompresión o la diástole que estamos generando pues, de manera artificial que se produce la perfusión de las coronarias, es decir, la perfusión del miocardio.
Nuevamente, especial énfasis en esto, porque aquí es donde se permite que el corazón tenga perfusión y es una fase crítica para el salvamiento de este órgano tan importante y el mejorar pues, la posibilidad de retorno a circulación espontánea. Con respecto al flujo sanguíneo carotidio, se ha podido evidenciar que cuando se inicia RCP se inicia de manera temprana y requiere aproximadamente un minuto para alcanzar una meseta en 300 milímetros de 300 cc por minuto, pero las interrupciones breves lo reducían de manera dramática. El flujo sanguíneo cerebral entonces va a estar determinado por el gradiente de presión entre la carótida y la intracraneal y durante una RCP óptima que mantiene una presión de perfusión de aproximadamente 25 milímetros de mercurio, se va a asociar a presiones cerebrales de oxígeno mayores de 8 milímetros, que estos pues, son los límites que están por encima de la hipoxia. Cuando el inicio de la RCP se retrasa aproximadamente 6 minutos, se requieren presiones mucho mayores para poder alcanzar estas presiones de perfusión de oxígeno elevadas. Y cuando la RCP se demora 12 minutos en empezar, a pesar de que tengamos estos flujos, estas presiones tan elevadas, no logramos restablecer de manera efectiva el flujo cerebral. Entonces, recordemos con respecto a la perfusión coronaria, que menor gradiente de perfusión coronaria, pues mayor va a ser el grado de isquemia y menor la probabilidad de retornar la circulación espontánea, y esto va a ser por dos mecanismos. Primero, pues por la isquemia del miocito como tal, y segundo, por la disminución de la precarga. Recordemos entonces que la presión de perfusión coronaria, como les había dicho previamente, se va a definir entonces como la diferencia de la presión de la aorta y de la aurícula derecha. La presión entonces de la aorta va a ser prácticamente idéntica a la presión del ventrículo izquierdo y la de la aurícula derecha a la del ventrículo derecho. Entonces, cuando nosotros evaluamos la presión de perfusión coronaria, realmente lo que estamos viendo es una medida refleja del gradiente de presión que hay a través del tabique interventricular. Y esto es una medida de la precarga del ventrículo izquierdo. Recordemos que por ley de Frank-Starling, la fuerza de la contracción miocárdica está determinada por el grado de estiramiento del miocito cuando este es activado por una despolarización eléctrica. Entonces, durante el paro, la relación de estas presiones entre las cavidades derecha e izquierda va a estar invertida. Es decir, la presión del ventrículo derecho va a ser mayor y el tabique se va a desplazar. Esto hace entonces que, a pesar de que se restaure la actividad eléctrica de manera efectiva, la precarga del ventrículo izquierdo vaya a estar reducida. Esto da como resultado pues, un estiramiento insuficiente de los miocardios, de los miocitos, para generar una contracción significativa. Con respecto a la vía aérea, pues hay que reconocer diferencias anatómicas claras entre la vía aérea del adulto y los niños. Empecemos pues mencionando la lengua. La lengua es mucho más grande en los niños pequeños y va a tener la oportunidad de obstruir la vía aérea con mayor facilidad. La posición de la laringe, como podemos ver en la gráfica que está en la parte derecha de la pantalla, es mucho más cefálica que en el adulto. En el niño va a estar localizada alrededor de C3, C4, mientras que en el adulto está alrededor de C5. Y eso hace que las distancias entre la lengua, el hueso dioides, la epiglotis y el piso de la boca sea mucho más pequeña. Al hacer la laringoscopia, esto hace que sea mucho más difícil porque el plano de la abertura glótica y la boca va a ser mucho más aguda. Y cuando hay malformaciones del tercio medio facial, pues va a ser todavía mucho más difícil. Es por eso que nosotros en pediatría preferimos el uso de la hoja recta, porque nos permite la visualización de una manera mucho más fácil, pero esto lo vamos a hablar ya en RCP avanzada. Con respecto a la epiglotis, en el infante la epiglotis, como lo podemos ver en la imagen que hay en la parte derecha de la pantalla, es estrecha, tiene una forma de omega y va a estar angulada hacia afuera en la tráquea, mientras que en el adulto está angulada de manera paralela a la tráquea. Esta configuración pues tiene una razón de ser, y es que durante la lactancia materna esto permite que la epiglotis se acerque a la úvula y el lactante pueda respirar y tragar al mismo tiempo. Esta forma y esta configuración anatómica hace que sea mucho más difícil levantarla con un laringoscopio. Con respecto a las cuerdas vocales, recordemos que en el adulto la inserción de ellas está perpendicular a la tráquea, pero en los niños la parte anterior está mucho más caudal que la porción posterior, y esto nos va a alterar el ángulo, sobre todo cuando estamos hablando pues, de intubación orotraqueal. Con respecto a la subglotis, en el infante la parte más estrecha de la vía aérea va a ser el cartílago quiricoides. Recordemos que este cartílago es el único anillo completo del árbol traqueobronquial y no va a permitir la distensión en esta zona. Como podemos ver en el dibujito que está en la parte izquierda, pues la configuración de la subglotis del niño tiene pues una forma mucho más de embudo que la del adulto. Y
Esta configuración va a ser importante sobre todo durante los 2 primeros años de vida. Ya para más o menos los 10 o 12 años, todas estas estructuras han crecido de tal manera que alcanzan la configuración del adulto y todos estos ángulos de los que habíamos hablado previamente se van a perder. El diámetro también es importante en los niños. En los adultos, que podemos ver pues el dibujo en la parte inferior de la pantalla, los diámetros van a oscilar entre 10 a 19 milímetros en la porción más estrecha. Por tanto, cuando uno va a intubar a un adulto, un tubo endotraqueal pasa por facilidad, porque usualmente el diámetro del tubo va a ser muy inferior pues, al de la vía aérea. Por otro lado, en los niños el paso del tubo pues, va a ser fácil atrás de la apertura glótica, pero en la subglotis pues, va a presentar algo de dificultad porque los diámetros van a ser pues, muy inferiores. Por otro lado está la mucosa. La mucosa, pues ustedes recordarán de sus clases de histología, es un epitelio columnar pseudoestratificado ciliado y esto genera que cualquier presión sobre ella genere pues, un edema reactivo disminuyendo el lumen de la vía aérea. Entonces acá les muestro un ejemplo. Suponiendo pues que la vía aérea de este infante mida 4 milímetros de diámetro y la del adulto mida 8, un edema de 1 milímetro pues va a generar una reducción del área transversal, aproximadamente un 75% en el niño versus un 44% en el adulto. Y esto va a generar un aumento en la resistencia del flujo que para el adulto solo sería de 5 veces, y para el niño sería casi de 32 veces con el mismo edema. Ya con respecto a las ventilaciones, pues la presión positiva va a proporcionar oxígeno de aclaramiento del CO2, va a generar aumento de la presión intratorácica, pero va a comprometer el llenado ventricular. Y es importante hacer énfasis que las ventilaciones excesivas van a generar desequilibrios de pues, ácido-bases con alcalosis que van a llevar a vasoconstricción cerebral y que a pesar de que nosotros estemos intentando pues, darle más al paciente, lo que estamos haciendo es comprometer su sobrevida. Entonces está el enfoque de solo compresiones que se ha visto en los adultos que genera mayor producción de perfusión coronaria y mejora la supervivencia neurológica versus el enfoque de compresión-ventilación que aumenta la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso y genera pues disminución de la presión de perfusión coronaria y cerebral. Sobre este tema voy a volver más adelante y les voy a mostrar un estudio ya para los pacientes pediátricos. Entonces ya con respecto al soporte vital básico, este va a ser pues un enfoque sistemático para la evaluación inicial del paciente y activación de servicios de emergencia e inicio de RCP de manera efectiva. Históricamente, y pues me refiero aquí al año 2019, pero después desde el inicio del RCP, la atención del paro cardíaco se ha basado más que todo pues, en la realización de la RCP de alta calidad, la desfibrilación temprana y el trabajo en equipo. Sin desconocer la importancia de estos factores, ya para la última actualización, que fue para el año 2020, hace más énfasis en la prevención. Sí, doctor. Doctor, ¿estaba alzando la mano? No, tranquila, ahora mejor hago la comentario. Listo, profe. Entonces, como les venía comentando, para el año 2020, el énfasis entonces está en la prevención, en mejorar los outcomes de los pacientes que sufren eventos de manera extrahospitalaria, mejorando los conocimientos que se tienen en la población general y mejorar los cuidados del paciente que ya ha sufrido un evento y ha sobrevivido, disminuyendo las injurias secundarias e iniciando la rehabilitación de manera temprana. Recordar entonces la cadena de supervivencia. En la parte de arriba tenemos la de los eventos intrahospitalarios y la de la parte de abajo es de los eventos extrahospitalarios. Entonces aquí ellos han adicionado pues un eslabón adicional que es el sexto eslabón que hace énfasis en la importancia de la recuperación, del tratamiento a corto y a largo plazo y del apoyo al sobreviviente y a su familia. Para ambas cadenas de supervivencia, la activación de la respuesta de emergencia se sigue inmediatamente del inicio de una RCP que debe ser de alta calidad. Sin embargo, ellos hacen la anotación en esta guía de que si está en el entorno extrahospitalario y solamente hay un socorrista que no tiene acceso a ningún medio de comunicación como un teléfono celular, se debe comenzar la RCP antes de pedir ayuda y pues ya después de eso pedir la ayuda. Este entonces es el algoritmo de un solo reanimador. Siempre empieza con verificar la seguridad de la escena,
ver si el paciente responde, pedir ayuda y activar los sistemas de emergencia como habíamos hablado, mirar si el niño está respirando o no está respirando y buscar pulso. Si el niño está respirando y se siente pulso, entonces se monitorea hasta que llegue el servicio de emergencias. Si no está respirando bien, pero se ha sentido pulso, se pueden proporcionar respiraciones de rescate y se debe evaluar el pulso cardíaco por no más de 10 segundos. Si el niño tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 60 con signos de pobre perfusión, se debe iniciar RCP y si no, debemos continuar las respiraciones de rescate. Si el paciente no está respirando y no sentimos pulso y fue un colapso que fue presenciado, activamos el sistema de emergencia y realizamos RCP. Si no fue colapso, si no fue un evento presenciado, de una vez comenzamos RCP. Cuando estamos en un solo reanimador, serían entonces 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y si llega un segundo reanimador, como les voy a mostrar en el otro esquema, el esquema entonces sería 15-2, perdón. Si después de 2 minutos sigo solo, activo el sistema de emergencia. Si no lo he activado, pido el DEA y con el DEA miro el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, entonces doy un choque y hago la desfibrilación y reinicio otra vez RCP por 2 minutos hasta que la ayuda llegue. Si el ritmo no es desfibrilable, entonces hago la RCP durante 2 minutos y continúo pues mis ciclos hasta que llegue la ayuda. El esquema entonces de 2 reanimadores pues es bastante similar con la distinción de que se hace en esquema de 15-2, perdón. Entonces ya para hablar de las compresiones, recordemos que durante el paro cardíaco las compresiones torácicas proporcionan la función de bomba para permitir la perfusión de los órganos del niño y que deben estas ser de alta calidad. Y esto es fundamental. ¿Qué es alta calidad? Entonces, frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, que tengan un diámetro de 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, y esto sería aproximadamente 4 centímetros para los infantes, 5 centímetros para los niños. Permitir el retroceso completo de la pared torácica por todo lo que ya habíamos hablado previamente, minimizar las interrupciones y permitir de que esto sea sobre una superficie firme. ¿Cómo se hacen entonces las compresiones? En los niños pequeños menores de 1 año, si estoy pues solamente con un reanimador, se puede utilizar la técnica de los 2 dedos como vemos en la parte superior de la pantalla o la técnica de 2 pulgares. Para cuando hay 2 reanimadores se prefiere la técnica de 2 pulgares. Si uno no alcanza la profundidad adecuada, se puede utilizar una sola mano para hacer la compresión. ¿Dónde localizo mis dedos? Justo debajo de la línea intermamaria. Lo que se ha visto pues en comparaciones entre el enfoque de 2 dedos y 2 pulgares es que el utilizar 2 pulgares mejora la profundidad, pero disminuye el retroceso de la pared del tórax, especialmente cuando es realizado por un solo reanimador. En los niños más grandes puedo entonces comprimir como lo vemos en el dibujo con 1 o 2 manos. Hasta la fecha pues no hay estudios que comparen la realización de RCP con 1 mano o 2 manos en humanos, pero los estudios de maniquíes muestran que cuando utilizamos 2 manos hay mejor profundidad, hay mejor fuerza en la compresión y la fatiga del reanimador es menor. Con respecto ya a la superficie, cuando está disponible en un medio intrahospitalario y pues, se puede activar el modo de RCP en algunas camas hospitalarias que permite endurecer el colchón durante el proceso de reanimación y en la medida de lo posible se debe hacer sobre una superficie que sea firme. ¿Eso por qué? Porque se ha visto que en superficies blandas hay una reducción de aproximadamente el 12 al 57% del desplazamiento del esternón y por tanto la profundidad de la compresión. Sin embargo, en estudios en maniquíes y en pacientes pediátricos se ha visto que incluso en superficies blandas, cuando el reanimador genera una compresión de aproximadamente 3 milímetros más, esto pues mejora los outcomes. Esta es la técnica entonces adecuada. Hey, are you okay? Not breathing. Not breathing. You, activate the emergency response system and bring an AED. No pulse. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces, bueno, ahí vemos básicamente pues cómo se debe hacer la RCP.
Entonces, como habíamos hablado, con la compresión se genera un flujo anterogrado de un aumento del flujo sanguíneo sistémico y es la efectividad que es influida por la condición técnica la que nos va a garantizar que esto se cumpla. La mala técnica entonces nos va a limitar el retorno venoso, la perfusión cerebral y la perfusión coronaria. Con respecto a esto, pues hay varios estudios, les traigo este de Lurie y colaboradores publicado en el Journal de Anestesia y Analgesia para marzo del año 2016, donde ellos evalúan pues pacientes según las recomendaciones de la AJA. Esto es un estudio en adultos. Ellos encontraron que prácticamente la mitad de las compresiones que ellos evaluaron estaban realizadas a velocidad y profundidad por fuera de las recomendaciones de la AJA. Como podemos ver, entre más nos salimos de las recomendaciones de la AJA, o sea, la profundidad de la compresión es menor o el ritmo no es el adecuado, los pacientes tienen mayor mortalidad. Asimismo, las interrupciones pues, han demostrado efectos adversos significativos sobre la hemodinámica del paciente. Cuando pausamos las compresiones, entonces la presión de perfusión coronaria y cerebral va a disminuir rápidamente y se puede tomar aproximadamente unos 15 más compresiones, generar la misma magnitud de flujo que habíamos logrado antes de la pausa. Pues es básicamente, podemos ver que entre más sea la duración de la pausa, pues va a empeorar el outcome y va a disminuir la sobrevida de nuestros pacientes. Ya con respecto pues, a la ventilación, recordemos el posicionamiento adecuado para los pacientes, recordar que se deben alinear los 3 ejes, el eje oral, el eje faríngeo, el eje traqueal, para poder tener una ventilación adecuada. Con respecto pues, al uso de maniobras para la permeabilización de la vía aérea, a menos de que se sospeche que hay una herida pues, cervical, se puede utilizar la maniobra frente-mentón que les voy a mostrar. Y en los pacientes que tienen sospecha de herida a nivel cervical se puede utilizar la tracción mandibular. Entonces, esto es básicamente la técnica para la tracción mandibular. Se ponen los dedos pues, ya sobre el ángulo de la mandíbula y se empuja hacia adelante. Y la maniobra frente-mentón, pues básicamente es la alineación de los ejes, logrando aproximadamente un ángulo de 144 a 150 grados. Realmente no hay estudios que comparen la efectividad de las dos maniobras, pero se utilizan para la permeabilización de la vía aérea. Con respecto a los dispositivos que utilizamos para hacer ventilaciones, utilizamos entonces, puede ser la bolsa que se utiliza en anestesia o la autoinflable que es el famoso BBM, marca comercial Ambu, a través de una máscara que en la medida de lo posible debe ser transparente para permitir ver la humedad, secreciones, vómito y el color de los labios del paciente. Tiene un borde inflable plástico que nos va a permitir la generación de un sello atraumático. El tamaño debe ser el adecuado para nuestro paciente, cubriendo desde el puente de la nariz hasta la mandíbula, y cuando lo utilizamos debemos utilizar la maniobra de la C y la E, como vemos en la parte superior de la pantalla. Entonces acá con los dedos pulgar e índice se forma una C y con los demás dedos formo una E, generando pues sello y agarre pues, sobre el ángulo el borde de la mandíbula de nuestro paciente. Cuando estoy con un segundo reanimador, uno de los reanimadores puede hacer el sello y el otro puede hacer la ventilación. ¿Cuál es uno de los errores más comunes? Es que cuando utilizamos la maniobra y estamos solos, podemos ocluir la vía aérea con los dedos que están localizados sobre el borde de la mandíbula, y que debemos recordar que la boca del paciente debe estar abierta para generar pues, una mejor ventilación. Esto debe tener un posicionamiento adecuado, que ya lo vimos, y recordar que cuando lo utilizamos sin conectarle una fuente de oxígeno, suministramos FiO2 del 21% hacia ambiente, y que podemos suministrar FiO2 más altas cuando lo conectamos a una fuente de oxígeno. Entonces, esta es la técnica. Hola, me llamo Virginia González y soy médico adjunto de pediatría del Hospital Universitario Tirón Madrid. En este vídeo vamos a realizar la técnica de ventilación con bolsa y mascarilla en el niño. Primero vamos a revisar cuál es el material necesario. Tenemos que tener preparado el material, que consiste por un lado en las mascarillas faciales y por otro lado en las bolsas autoinflables. En cuanto a las mascarillas faciales, tenemos diferentes tamaños y diferentes formas. Las hay redondas y las hay triangulares. Las redondas las debemos utilizar en niños menores de 1 año y las triangulares a partir de ahí.
Veis que también hay unas que son más transparentes que otras. Se recomienda cuanto más transparente mejor, porque si el niño vomita o tiene secreciones, lo podemos ver y también podemos ver el color de los labios. En el caso de las bolsas antiinflables tenemos 3 tamaños: el tamaño neonatal, el tamaño pediátrico y el tamaño de adulto. Este tiene un volumen aproximadamente de 250 mililitros, este de 500 mililitros y este de 1600, 2000 mililitros. En el caso de la RCP pediátrica, el de neonatos no lo vamos a utilizar por el escaso volumen que tiene y nos quedamos con estos dos. Todos ellos tienen una válvula que lo que hace es que evita que el aire expirado se reinhale. Tienen todos también un reservorio, o deben tener un reservorio, de manera que cuando conectamos la bolsa autoinflable dentro de una lavadera a una toma de oxígeno, con el reservorio, si le damos un buen flujo, conseguimos casi una CO2 de 95%. Bien, este sería todo el material. Vamos a proceder a la técnica. Vamos a realizar la técnica de la ventilación con bolsa y mascarilla. Para ello, primero tenemos que elegir el tamaño adecuado de la mascarilla facial. Que el tamaño adecuado va a ser el que ocupe desde el puente de la nariz hasta la hendidura de la barbilla del niño, intentando que no tape los ojos. Con nuestra mano, en este caso izquierda, el dedo pulgar y el dedo índice son los que sujetarían la mascarilla. Y con el resto de los dedos intentamos mantener, traccionando directamente la mandíbula, mantener una apertura adecuada de la vía aérea. Si es un lactante, recordemos que tenemos que tener la cabeza en posición neutra. Si es un niño más mayor, hay que extender ligeramente el cuello para que entre bien el aire. Y cogemos la bolsa autoinflable del tamaño que, en este caso, sea la prioridad, que sería la pediátrica, conectada siempre a una toma de oxígeno. Y la ponemos conectada a la mascarilla. Una vez que tenemos ya bien sujeto esto, empezamos a insuflar. Debemos observar que se movilice correctamente el tórax. Si estamos haciendo a la vez masaje cardíaco, siempre sería la relación 15-2, es decir, 15 compresiones y 2 ventilaciones con la bolsa. Entonces, bueno, hay otros dispositivos que nos pueden ayudar entonces a la ventilación, como son las cánulas de Guedes. Siempre recordar seleccionar un tamaño adecuado y de esta selección del tamaño adecuado depende pues que nosotros vayamos a obstruir la vía aérea o no. Si la cánula es muy pequeña, como podemos ver en el dibujo de la parte inferior, la lengua nos va a obstruir la vía aérea. Y cuando la cánula es muy grande, como podemos ver en el dibujo de la parte del medio, entonces va a empujar la epiglotis y esto también nos va a obstruir la vía aérea. Entonces debemos medirla contra la cara del niño y ella debe terminar pues en dirección cefálica del ángulo de la mandíbula para permitir que sea de un tamaño ideal y nos permita ayudar a la ventilación. Como lo decía el video, pues la frecuencia de reanimación, ventilación, cuando estoy con un solo reanimador serían 2 ventilaciones por 30 compresiones, para 2 reanimadores 2 ventilaciones por 15 compresiones, y cuando el paciente tiene un esfuerzo ventilatorio inadecuado sería pues una ventilación cada 2 o 3 segundos, o sea aproximadamente unas 20 o 30 ventilaciones por minuto. Con respecto a la ventilación, recordemos pues que si no hay movimiento del tórax, no hay ventilación, debemos entonces mejorar nuestra técnica, la presión debe ser adecuada, el sello debe ser el adecuado, la posición del paciente debe ser el adecuado, y si el paciente no está mejorando, debemos considerar otras causas como obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión bilateral o broncoespasmo severo. Siempre recordando evitar la hiperventilación por todos los outcomes adversos que hemos visto. Con respecto a la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, pues se debe sospechar en un paciente, usualmente son niños pequeños que estaban jugando y que posterior a este presentan dificultad respiratoria súbita. Si hay la sospecha o no es presenciado, si el paciente tiene tos efectiva, pues no requiere maniobra y se debe estimular pues, la tos y monitorear al paciente. Si comienza a presentar dificultad respiratoria de manera progresiva, determinamos el nivel de conciencia y podemos realizar maniobras de rescate como los que podemos ver pues, en la parte izquierda de la pantalla, que son pues los thrusts, que es hacer pues la maniobra de Heimlich o los back thrusts para los niños más pequeños. Para los pacientes conscientes pero que tienen tos inefectiva también es útil esta maniobra. Si el paciente expulsa el cuerpo extraño, desea realizar monitoreo, igual debe consultar urgencias porque el cuerpo puede quedar allí, pues una porción del cuerpo puede quedar dentro de la vía aérea y requiere evaluación exhaustiva. Y si el paciente definitivamente no expulsa, pues iniciamos BLS como ya lo hemos visto anteriormente.
Con respecto a la utilidad de las compresiones para generar ventilación, que les había dicho que les iba a hablar, esto es un estudio en adultos. Se ha postulado que la RCP de alta calidad pues, se asocia con aumento en la sobrevida, sobre todo en los eventos extrahospitalarios, y para 1961 el doctor Zafar postuló que a través de las compresiones se podía generar una ventilación de manera pasiva. Sin embargo, se ha visto que esta ventilación a nivel alveolar es limitada. Por tanto, el objetivo de este estudio era cuantificar los volúmenes tidal inspiratorios generados a partir de compresiones manuales de alta calidad en pacientes que sufrían eventos de manera extrahospitalaria. Es un trabajo observacional prospectivo realizado en Bélgica, una muestra por conveniencia, pacientes adultos que presentaban arrestos cardíacos de etiología no traumática y que sufrían intubación orotraqueal. A través de este tubo se les conectaba entonces un sensor de flujo durante la RCP y esto iba unido a un microcomputador que permitía la toma de datos. Los datos eran entonces visualizados de manera gráfica y se hacían 30 compresiones sin ventilaciones para ver cómo se comportaban. Es el gráfico que entonces vemos en la parte derecha de la pantalla. Como podemos ver, pues las compresiones generaban pues un flujo de aire realmente muy inferior con respecto a las ventilaciones de manera mecánica. Y ellos postulan entonces que las compresiones no nos van a permitir alcanzar unos volúmenes de ventilación alveolar adecuados y que a pesar de que encontraron que sus volúmenes tidal son mayores a los estudios previamente realizados, es mucho menor que el espacio anatómico muerto del adulto, que se calcula de aproximadamente 150 cc. Es el primer estudio, entonces, el evaluar el efecto de estas compresiones, pero tiene un tamaño de muestra muy pequeño, solo analizaron 10 casos, principalmente por el olvido del uso del sensor, y concluyen que las compresiones manuales solas no parecen generar suficiente ventilación alveolar durante estos eventos. Ya con respecto al uso del DEA, recordemos que este es el dispositivo de desfibrilación externo automático, que es muy fácil de utilizar. Puede utilizar pues, un reanimador lego, es decir, una persona que no tiene entrenamiento, el mismo da las instrucciones. Se usan los ritmos desfibrilables como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Se debe administrar sin demora y el objetivo es dar el mínimo de energía eléctrica requerido al miocardio para que retorne a un ritmo cardíaco organizado con pulso, y esto a través del paso de electrones a través de los miocitos para reiniciarlos. ¿Qué predictores de fracaso tiene? Pues que la fibrilación sea prolongada, que el paciente esté en acidosis o en hipoxemia. Por tanto, el éxito de esta terapia está en su utilización de manera temprana. Con respecto a los parches, los dispositivos vienen con unos parches para adultos y se pueden utilizar parches atenuadores para el paciente pediátrico. Se recomienda el uso de estos dispositivos en niños mayores de 1 año. Si el niño es menor de 8 años, se pueden utilizar los parches pediátricos. Si no están disponibles, entonces se podrían utilizar los parches de adulto. Ellos deben ser posicionados de manera adecuada. La posición adecuada, entonces, es como lo vemos en los dibujitos. Se coloca uno de los parches a la derecha del esternón, justo pues debajo de la clavícula, y el otro se coloca mucho más caudal a la izquierda del pezón izquierdo. Otra posición alternativa que usualmente se utiliza en pediatría es poner uno en el precordio izquierdo y uno pues en la región interescapular. Ellos tienen un pegante especial. Si se va a utilizar gel de conducción, se debe recordar que no deben quedar pues entre los dos parches, porque la corriente va a intentar buscar el camino de menor resistencia, que en este caso pues será a través de la piel y puede producir quemaduras. Se debe pegar el parche muy bien, intentando que la corriente no se vaya a depositar en un solo punto. Ya para terminar, con respecto a la prevención de estos eventos, pues nosotros encontramos básicamente que las lesiones no intencionales son la principal fuente de morbimortalidad en niños en Estados Unidos. Se presentan aproximadamente 3 casos diarios en pacientes pediátricos, y los pacientes que sobreviven tienen secuelas neurológicas graves en un 5 a 10%. Primero que voy a hablar es del ahogamiento, es pues, la primera causa de mortalidad y tiene un comportamiento bimodal. Preescolares de 0 a 4 años, usualmente con eventos que ocurren a la hora del baño, y en los adolescentes por eventos que ocurren en cuerpos de agua.
Usualmente se presentan en pacientes de sexo masculino, afroamericanos si son pacientes escolares o adolescentes y en los niños de raza blanca cuando son más pequeños. Y hay algunas condiciones médicas de base como epilepsia, arritmia, la discapacidad intelectual, el autismo y algunas condiciones sociofamiliares como la falta de supervisión de un adulto responsable, los comportamientos de riesgo como nadar o jugar en cuerpos de agua, el uso de sustancias psicoactivas y el alcohol que han mostrado asociación pues con estos eventos. ¿Qué podemos hacer? Educar a los padres y los cuidadores, especialmente cuando se acerca la época del verano y las vacaciones, generando un plan de acción. Hay 5 intervenciones que se han mostrado efectivas para disminuir el riesgo de ahogamiento. Lo primero pues, es el cercamiento de la piscina. Lo segundo es el acompañamiento de un adulto dentro del cuerpo de agua con el niño a distancia del brazo del adulto, y esto es especialmente importante para los niños menores de 5 años. En los niños grandes se pueden dar clases de natación sin que esto reemplace la supervisión del adulto responsable y el uso de chalecos salvavidas. Con respecto a los recipientes de agua que son tan comunes en nuestro medio para lavar el trapeador o para bañar los niños o para cualquier otra eventualidad, se debe recordar que estos son peligrosos para los niños pequeños porque si se caen de cabeza en estos recipientes, el centro de gravedad de ellos, que va a ser el tórax y la cabeza, va a quedar cerca del fondo del balde. Estos van a ser pues muy pesados y la masa muscular del niño va a ser insuficiente para voltearlo porque ellos son muy estables. Si el paciente cae al agua, entonces se debe reconocer la necesidad de ayuda del niño, proporcionarle un mecanismo de flotación, removerlo del agua y proporcionar pues BLS, como ya lo vimos. Con respecto a la sofocación, se calcula que aproximadamente hay 900 muertes por estrangulamiento anualmente, es la primera causa de muerte en menores de 1 año. Se tiene como factor de riesgo el uso de camas blandas y el colecho, es decir, ser aplastado en contra de otra persona o en contra de otra superficie. Y esto es especialmente importante cuando se comparte la cama con un adulto que está bajo el uso pues bajo el efecto de sustancias psicoactivas o alcohol, o en los niños más grandes cuando quedan cuñados contra la pared o el cabecero de la cama. Estos eventos se asocian a un estatus socioeconómico bajo nivel educativo, tener una mamá joven, el tabaquismo durante el embarazo y a comunidades afrodescendientes. Entonces, como medida de prevención está la campaña Safe to Sleep, que viene desde los años 90, que postula que el niño debe dormir en su espalda, evitando el colecho con una persona pues mayor. Se debe utilizar una superficie firme, que no tenga pues ningún tipo de cobijas o almohadas alrededor que puedan potencialmente sofocar el niño. La lactancia materna para evitar el riesgo de muerte súbita del lactante, y lo mismo pues evitar la exposición al tabaco, y se deben utilizar cunas que cumplan con los estándares de seguridad. Si el paciente presenta apnea o no responde, se debe iniciar BLS básico. El siguiente es el choking, pues el atoramiento, el atragantamiento. Esto cobra la vida de aproximadamente 2.000 niños para estudios que se hicieron entre el 2001 y el 2016. El 75% de estos niños fueron pequeños, menores de 5 años. Los casos no fatales usualmente eran en pacientes afrodescendientes y blancos, y los casos fatales en pacientes afrodescendientes. Estos eventos son favorecidos por la anatomía de la vía aérea del niño, que ya lo vimos, y por los hábitos de los niños en no tragar la comida, en no masticar bien la comida, sino tragarla entera, y jugar pues mientras consumen alimentos. ¿Cómo se previene? Estas son las recomendaciones del CDC y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, intentando entonces que la preparación de los alimentos, especialmente los alimentos que son redondos como las uvas, los tomates cherries, se hagan en pedazos pequeños que no superen media pulgada, esto es más o menos 1.2 centímetros, y que los alimentos que tienen forma tubular, como las salchichas, los quesos así como en tiritas, las zanahorias, se corten en vez de en rodajitas en pedazos largos. Recordando que si la comida es del tamaño pues de un nickel, que es como una moneda, puede pasar pues puede quedarse atorada en la vía aérea del niño. Con respecto a las ingestiones, voy a hacer especial énfasis en los medicamentos. Esto es más común en los niños menores de 5 años, especialmente en 1 a 3 años, y esto es por su comportamiento con tendencia a la exploración, a la curiosidad, y que son niños que están aprendiendo a caminar. Nosotros debemos recordar entonces que
como adultos y para enseñarle al cuidador se debe identificar las sustancias del riesgo, especialmente productos de limpieza, medicamentos que utilice el adulto, sobre todo con énfasis en los opioides, en los sedantes y objetos pequeños que potencialmente el niño pueda llevarse a la boca y pues que se comporten como objetos que obstruyen la vía aérea. El almacenamiento de esto debe ser entonces seguro, énfasis en los productos de limpieza que se deben mantener su empaque original, bien marcados si se les va a cambiar el empaque. Los envases de los medicamentos así digan que sean a prueba de niños, no son a prueba de niños, son resistentes a los niños y se debe mantener en un sitio bajo llave, en un almacenamiento donde el niño no los pueda encontrar fuera del alcance de ellos. Las caídas, pues es la primera causa de lesión no fatal en 0 a 19 años, con especial énfasis en el paciente preescolar. La localización de la lesión va a variar según la edad. En cabeza y cuello son más comunes en menores de 1 año, extremidades superiores entre los 3 a los 8 años y los niños mayores, los adolescentes, tienen heridas sobre todo en los miembros inferiores. Se ha asociado a vivir en una casa vieja, en estratos socioeconómicos bajos y pertenecer a una minoría étnica. ¿Qué se debe hacer? Se hace el childproofing de la casa, es decir, utilizar puertas de seguridad, cubre esquinas, dispositivos que limiten la apertura de las ventanas, que no permita que la apertura sea mayor a 12 centímetros, cosa de que el niño no vaya a caber por allí, y limitar el uso de caminador. Los muebles no se deben poner cerca de las ventanas para que no vayan a servir de escalón y siempre muy importante la supervisión del adulto en todo momento. Con respecto pues al uso de patinetas, y patines, recordar que los niños pequeños no deben emplearlas, que si la van a utilizar debe ser bajo la supervisión de un adulto responsable, lejos del tráfico vehicular y que se debe emplear cascos, rodilleras y coderas. Este entonces es un resumen de todos los eventos pues, de prevención. Les rotaré esta presentación y el artículo. Ya para concluir, lo que les había hablado de compresión sola versus ventilación, esto es una discusión que lleva bastante tiempo y los primeros estudios se hicieron en pacientes adultos. Básicamente lo que se ha visto es que el bystander CPR, es decir, cuando ocurre el evento en el sitio, cuando ocurre el arresto cardíaco, la realización de RCP en el sitio del evento mejora la sobrevida en cuanto disminuye el tiempo que el paciente no tiene flujo de sangre mientras llega al servicio de emergencia médica. En los Estados Unidos hay una campaña por la enseñanza del co-CPR, que es Compression Only CPR, para los reanimadores legos, y esto mejora la tasa de supervivencia en los arrestos cardíacos extrahospitalarios en los adultos. Sin embargo, el efecto de esto en los niños es incierto. Lo que sí se ha visto es que pareciera que el co-CPR es menos efectivo para los niños que tienen arresto cardíaco de etiología respiratoria. Entonces, el objetivo de este trabajo es demostrar que el CV, o sea, Compression Rescue Breathing CPR, el que pues, se asocia a ventilación, tiene mejor desenlace neurológico en los pacientes que sufren arresto cardíaco de manera extrahospitalaria. Se hizo entonces un análisis de datos de la base de datos CARES, que es una base del CDC que recoge aproximadamente datos de 145 millones de personas en 28 estados de los Estados Unidos a través de llamadas al 911, emergencias médicas y hospitales, definiéndose arresto cardíaco extrahospitalario como apnea y falta de respuesta en la que el paciente requirió RCP o desfibrilación. Se tomaron entonces datos desde enero del 2013 a diciembre del 2019, datos sociodemográficos y clínicos, y el outcome primario era pues neurológico. Se incluyeron entonces 10.426 pacientes, de los cuales 46% recibieron bystander CPR, de estos 55% recibieron co-CPR y de 45% recibieron rescue breathing CPR. La mayoría de las etiologías eran cardíacas. Con respecto a la epidemiología, como vemos en la tabla de la parte derecha de la pantalla, la mayoría de los niños eran infantes, masculinos, blancos o afrodescendientes, con eventos no presenciados que ocurrían en casa y sin uso de DEA antes de que llegara la ambulancia, porque la mayoría de los ritmos no eran desfibrilables. El 71% fue reanimado por un miembro de la familia, el 21% por un reanimador lego no familiar y el 6.4% por personal de la salud que pasaba por la escena. Los familiares eran más propensos a utilizar el co-CPR, mientras que el personal de la salud era más probable que utilizara el Rescue Breathing CPR con diferencia estadísticamente significativa.
El outcome neurológico fue favorable en 8.6% de los niños, siendo mayor esta tasa en los pacientes adolescentes. Y en términos generales, como podemos ver en la primera gráfica de la parte izquierda de la pantalla, el realizar bystander CPR tuvo mejor outcome neurológico para todos los grupos con una diferencia estadísticamente significativa. Los pacientes que tuvieron mejor outcome fueron los que tenían más de un año con eventos presenciados, que tenían ritmos desfibrilables y que tenían un evento que era en su casa. Y lo que ellos encontraron es que ya cuando hicieron un análisis bivariado comparando el Rescue Breathing CPR con el co-CPR, excluyendo los que no habían tenido RCP de ningún tipo, el Rescue Breathing CPR se asoció 1.6 veces con mejor sobrevida neurológica comparado con el co-CPR, especialmente en los niños más pequeños. Entonces ellos concluyen que a pesar de que en los adultos el co-CPR genera pues un aumento de la sobrevida en los pacientes que sufren arresto cardíaco de manera extrahospitalaria, en los pacientes pediátricos el Rescue Breathing CPR continúa siendo pues la medida fundamental y genera mejor desenlace que los pacientes que tienen que se les realiza solo compresiones. Esto para resaltar entonces la importancia de el enfoque que ya hemos discutido previamente. Eso era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias. Doctora Collazo, muy bien, muchas gracias. Lamentablemente se nos fue un poquito de tiempo más de lo que quisiera uno para la actividad, pero está muy bien. Este es último estudio me llama a mí la atención porque ¿me oyen bien? ¿Cómo, profe? Sí, doctor. ¿Me oyen bien? Este último estudio me parece, pues sí, bonito y todo, pero ya se sabe cuál era el resultado. El resultado es si nos devolvemos a las bases del arresto cardíaco en pediatría. El arresto cardíaco en pediatría es esencialmente, más que respiratorio, hay que afinar eso, Laura, es hipóxico, de hipoxia. Y la hipoxia puede ser respiratoria o, como usted lo dijo, por diferentes causalidades, ¿cierto? Choking, ahogamiento, bueno, una gran cantidad de causas que llevan a que ese miocardio sufra hipoxia, sufra de displenia mitocondrial y que entre en cese la célula miocárdica y lleve eso al arresto. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. Es que es la hipoxia la que tenemos nosotros que intervenir. Yo tengo un axioma, es que cuando a mí me dicen que hay paro en pediatría, paro en urgencias, código azul, que todo el mundo sale corriendo, yo digo, pero por Dios, debieron de haber corrido hace 4 horas, 6 horas, porque es que el niño, a diferencia del adulto, durante mucho tiempo, la gran mayoría de ellos, no todos, obviamente, no todos, pero la gran mayoría de ellos son niños que nos han venido advirtiendo y dándonos una señalética, una signología, una sintomatología, expresando que el niño está hipóxico y que esa hipoxia inicialmente es con taquicardia, con irritabilidad consolable y luego no consolable, pero cuando el niño ya está en arresto cardíaco es porque hemos perdido el tiempo. O sea, ese niño nadie identificó que el niño estaba sufriendo, nadie identificó esos signos clínicos. ¿Y qué es el ojo clínico, Laura? O sea, cuando uno está de residente empezando en neonatos, eso a veces le dicen, ese neonato está cachimbeado y uno lo ve perfecto y dice, bueno, ¿y ese peladito qué? ¿Por cuál? Sí, al momentico le dicen paro, y el paro era el niño que ya le habían dicho que uno estaba cachimbeado y que uno decía, pero ese niño yo lo vi bien. Y luego le dicen a uno, sí, es que se lo advertí y usted no hizo caso, miércoles, pero es ese ojo clínico que hay que aprender a identificar los signos de hipoxia de ese niño, que para mí lo más importante, la prevención, doctores, y doctora, porque usted lo ve, los resultados neurológicos, los outcomes son muy malos, en las mejores manos, en las mejores escuelas, en las mejores universidades, los resultados del básico y el avanzado, pues ni se diga. Sí, o sea, más del 50% de los niños quedan con neurológicos muy importantes. Entonces, para mí lo más importante de esta charla es, obvio, la charla estuvo muy buena, sensibilizarnos, pero es motivarnos con el tema de la prevención, como usted lo dijo al final,
Sí, saber qué hacer rápidamente, saber que nosotros debemos de prevenir la hipoxia, intervenir la hipoxia. Cuando veamos vía aérea, pediatría, que lo vamos a revisar más adelante, o RCP avanzado, vamos a hablar de algo muy importante para mí, ojo, internos, que de pronto probablemente no les toca esta charla, pero si no les toca, por favor, encárguenle a los papitos, en lugar de un iPhone de regalo de grado, un kit de máscaras laríngeas. Los kits de las máscaras laríngeas, usándolas adecuadamente y rápidamente, previenen la hipoxia. Y si yo prevengo la hipoxia, pues prevengo el arresto. Y los niños no van a llegar al arresto. Yo digo que reanimar eso se enseña en el SENA, irónicamente, sí, porque es algo de método, ¿cierto? Una secuencialidad que hasta uno de los paramédicos aprenden más rápido y mejor que uno a reanimar. Lo importante del tema es identificar el niño a riesgo, saberlo prevenir, saber identificar su signología de hipoxia, intervenirlo adecuadamente. Muy importante, doctora, de pronto usted lo dijo rápido, es la selección adecuada de una cánula de Guedel, usted lo mostró. Una cánula de Guedel muy pequeña o muy grande no sirve, y en el desespero a veces pasa la primera que encontraron y no es. Saber que es hasta el ángulo del maxilar inferior en niños menores de 8 años y por encima de 8 años desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Pero si nos equivocamos en esa medida, pues vamos a utilizar un problema y entonces vamos a empeorar el cuadro clínico del paciente. Muy bien, Laura, no sé si hay preguntas que usted tenga o del grupo, pero me parece que una revisión completa. No sé si los estudiantes de quinto año tienen alguna pregunta, los internos. No sé si los otros residentes estarán por ahí, si no nos están acompañando. Acá están mis compañeros. Ok. ¿Algún aporte de mi R mayor o no? ¿La doctora Cadena está por ahí o no? Está posturno, profe. No, esos cuenticos de estoy posturno, Dios mío, está conectada, me imagino, no está conectada. Bueno, listo. Bueno, pues que esté muy bien. Si no hay preguntas, nos charlamos mañana en la mañana a las 7, Laura. Bueno, Sí, señor. listo, pues. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Chao, chao.